tal amigos? En el video de hoy voy a hablar acerca de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Qué es esta expresión que aparece en Génesis capítulo 6? Muchas especulaciones se han hecho al respecto. Algunos dicen que los hijos de Dios que aparecen en Génesis 6 son ángeles caídos que bajaron a la tierra y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, entonces tuvieron relaciones con ellas, y de esta relación entre los ángeles caídos y las mujeres humanas surgieron gigantes que son una mezcla entre ángel y ser humano. Y bueno, hay toda una serie de teorías, se los llama Nefilim, se los llama extraterrestres, se los llama, bueno, con otros nombres, y hay mucha gente que realmente cree esto. Pero ¿de dónde viene esta idea? Vamos a ver ahora que la Biblia no habla en absoluto acerca de eso. Cuando uno lee Génesis capítulo 6, la verdad es mucho más sencilla, la verdad es mucho más clara cuando uno lee Génesis 6 en su contexto. Lo primero que vamos a hacer es abrir la Biblia. Si ustedes tienen una Biblia, acompáñenme con la lectura. Vamos a ir a Génesis 6, el texto en cuestión. Después vamos a ver el contexto. Pero ahora vamos a ver el texto en cuestión. Vamos a ver si realmente habla de ángeles caídos que bajan del cielo y que tienen relaciones con mujeres y que de estas relaciones nacen gigantes, etcétera, etcétera. Vamos a ver si realmente lo dice así la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice: Acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense, hasta acá no habla de que nadie haya bajado del cielo. No dice nada de eso la Biblia. No habla de ángeles caídos, habla de los hijos de Dios. Después vamos a determinar quiénes son los hijos de Dios. Pero no habla de ángeles caídos, no habla de alguien que baje del cielo, ¿sí?, y que tenga relaciones con las mujeres. Sí dice que los hijos de Dios escogieron entre las hijas de los hombres mujeres, ¿sí? Entonces dice que Dios se enojó y dijo que no contendería más su espíritu con el hombre para siempre porque es carne. Fíjense, acá hay una afirmación tajante de que no está hablando de ángeles caídos, está hablando de seres humanos, porque dice: no contenderá mi espíritu con el hombre porque es carne. ¿Con quién está enojado Dios? ¿Con las hijas de los hombres o con los hijos de Dios? Evidentemente con los hijos de Dios, que se mezclaron con las hijas de los hombres, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo y fíjense que dice el verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Un dato. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron de renombre, o de nombre como dice acá mi Biblia. Este pasaje no dice en absoluto que estos gigantes son fruto de la relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Dice simplemente que en aquella época en que Dios estaba por destruir la tierra, había gigantes. Y que también después que los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron hijos, estos hijos fueron personas valientes de renombre. Nada más. Pero no dice que los gigantes son fruto de esa relación. El texto no dice eso en absoluto. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de ángeles caídos que engendran junto con mujeres humanas a gigantes? ¿De dónde viene? Viene del libro de Enoc. No viene de la Biblia, viene del libro de Enoc, que es un libro apócrifo que no escribió Enoc. Porque vamos a ver ahora que Enoc había ascendido al cielo mucho antes incluso de que surgiera este relato de la historia de Noé. El libro de Enoc es un libro de sabiduría, entre comillas, o mitología, espiritualismo judío, antiguo, pero no fue escrito por Enoc. De hecho, este libro dice que los gigantes que engendraron, los ángeles caídos, porque acá sí dice que son ángeles caídos que bajaron, da los nombres de esos ángeles caídos que bajaron, tuvieron relaciones con las mujeres y nacieron gigantes. Dice que los gigantes tenían 3.000 codos de altura. 3.000 codos, para que ustedes se den una idea. Un codo son 45 centímetros aproximadamente. Así que con 2.000 codos, ¿sí?, ya tenemos como 1.000 metros de altura, un poco menos de 1.000 metros. Son 3.000 codos, o sea, unos 1.300 metros de altura tendrían los gigantes, según este libro. Si ustedes quieren creerlo, pueden creerlo, pero no es la palabra de Dios.
La Biblia acá menciona simplemente gigantes, gigantes como los que hubo en la época de David también. En la época de David hubo gigantes también. Goliat era un gigante y hasta nuestros días, hoy día, siguen existiendo personas con gigantismo, ¿sí? No necesitamos añadir nada fantasioso a la palabra de Dios porque todo lo que la palabra de Dios dice son cosas que se pueden corroborar hoy en día también, ¿sí? La existencia de gigantes. Ahora, si nosotros añadimos la fantasía humana, entonces la palabra de Dios pierde credibilidad. No necesitamos la fantasía humana, necesitamos solamente la palabra de Dios. Había gigantes, no es nada extraño, no es nada del otro mundo, porque hoy día hay también gigantes y la Biblia registra los gigantes con la historia de David también. Pero ahora, ¿qué es lo que significa entonces los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Para poder entenderlo tenemos que leer el contexto. O sea, Génesis 6 viene relatando esta división de capítulos, en realidad es una división humana, pero esto es un relato que viene desde el capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis está la historia de Caín y Abel. La historia de Caín y Abel. Caín era el hijo que no hacía la voluntad de Dios, que había decidido adorar a Dios conforme a su propio deseo. Y Abel era el hijo que sí había decidido honrar a Dios conforme a lo que Dios le pedía. Dios siempre pidió sacrificios de animales, para símbolo de la remisión del pecado, y Caín llevaba frutos de la tierra. Entonces, uno adoraba conforme a sus propias ideas, el otro adoraba conforme a la voluntad de Dios. Esto despertó los celos de Caín y Caín mató a Abel. El capítulo 4 sigue contando acerca de la genealogía de Caín, o sea, cuáles fueron sus descendientes de Caín que siguieron el ejemplo de su padre Caín. Siguieron haciendo la voluntad de ellos mismos sin reconocer a Dios como su Padre, sin reconocer a Dios como el camino que ellos tenían que hacer, que obedecer. Entonces está la descendencia de Caín y empieza a mencionar, ¿no?, cada uno de sus hijos, y en el versículo 19 aparece un descendiente de renombre o que merecía una cierta explicación, ¿sí? A todos los va pasando, pero en el 19 aparece Lamec, y dice así en el 4:19 de Génesis: tomó para sí Lamec 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es muy interesante después estudiar todo lo que él dice, todo lo que Lamec dice, ¿no? Hay una especie de maldición que él dice para asegurarse su sobrevivencia, ¿no? Recordando la maldición que le fuera hecha a Caín, su padre. Pero, en otras palabras, Lamec fue un apóstata también. La descendencia de Caín no reconocía a Dios como su padre, y Lamec fue el primer polígamo, el primero que decidió tener más de una mujer, cuando Dios había creado a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Pero él decidió seguir sus propios caminos. Y así sigue la descendencia de Caín hasta que llegamos al versículo 25. En el versículo 25 se corta la genealogía de Caín y se nos da otro dato. Dice así, esto es 4:25 de Génesis: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo: Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esto es interesante. Abel, que era la simiente santa, que era el que reconocía a Dios como su padre, fue cortado por Caín. Ahora Dios le sustituye otro hijo que pone por nombre Set, que significa el sustituto, porque ahora él va a ser la simiente santa. De la simiente de Set va a venir el pueblo de Dios, y esto se corrobora en los versículos siguientes. Entonces dice en el versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse por el nombre de Jehová. ¡Qué interesante! En la simiente de Set. Porque ahora el mundo se había ido tras su propio corazón, sus propios deseos. Caín, que era el primogénito, que tendría que haber representado a Dios y tendría que haber guardado los mandamientos de Dios, se desvió. Entonces Dios le da otro hijo, Adán y Eva, y este Set es la simiente santa. De ahí va a venir el pueblo de Dios. Y este Set con su familia empezaron a llamarse por el nombre de Jehová. ¿Qué significa ser llamado por el nombre de Jehová? Bueno, esto es muy sencillo.
Supongamos que yo adopto a un niño que no es mi hijo biológico, pero yo lo adopto. ¿Y qué tengo que hacer para adoptarlo legalmente? Le tengo que dar mi apellido. Yo al darle mi apellido, le estoy dando mi nombre, le estoy dando mi forma de identificarme, le doy mi nombre y ese niño acepta mi nombre, por lo tanto se convierte en mi hijo. Cuando alguien acepta el nombre de otro, es porque está reconociendo que ese otro es su padre, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo la descendencia de Set? Reconoció, aceptó el nombre de Jehová, empezó a llamarse por el nombre de Jehová, recibió el apellido de Dios, por lo tanto estaba reconociendo a Dios como su padre. Estos son los hijos de Dios, esta es la simiente santa a la cual Dios empezó a confiarle su voluntad y su palabra para que sean luz del mundo. Y ahí empieza en el capítulo 5 la genealogía de Set. Entonces teníamos la genealogía de Caín, ahora tenemos la genealogía de Set. Dos simientes en conflicto constante. Pero Dios, por medio de la genealogía de Set, de la simiente de Set, iba a preservar un pueblo. Y ahí empieza a enumerarse, ¿no? En el capítulo 5, a todos los descendientes de Set, y se menciona a Enoc, un descendiente ilustre de Set, que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y se lo llevó mucho antes de que naciera Noé, su descendiente, ¿sí? Esto es muy interesante. Enoc no escribió este libro. Esto lo escribieron los rabinos judíos, pero no lo escribió Enoc, ¿sí? Entonces, Enoc es descendiente también de Set, pero cuando llegamos al capítulo 6, hay un problema. La descendencia de Set, la simiente santa, empieza a mezclarse con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Son aquellos que no reconocen a Dios como su padre. No son hijos de Dios, ellos son hijos de los hombres, ¿sí? De ahí viene el apellido Adams, un apellido muy conocido en Estados Unidos. Adams significa Adam's sons, o hijos de los hombres, o hijos de Adán. Ellos se reconocen como hijos de Adán, hijos del hombre, pero no se reconocen como hijos de Dios. Cuando la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, Set sí reconoció a Dios, su descendencia la reconoció hasta que llegamos al capítulo 6. Cuando llegamos al capítulo 6, los hijos de Dios empezaron a mezclarse con las hijas de los hombres y por lo tanto se iba a perder para siempre el linaje santo. Se iba a perder para siempre el pueblo de Dios, y si Dios no hubiese destruido la tierra y toda la maldad que reinaba en la tierra, hubiese pasado el tiempo, probablemente Noé y su familia hubiesen sido fieles, sus hijos probablemente hubiesen sido fieles, pero hubiese llegado un momento que se hubiesen corrompido y no hubiese quedado ningún testigo acerca del Dios verdadero. No hubiese quedado ni una persona que guardara los mandamientos de Dios y mantuviera la fe en el Mesías. O sea, no hubiese quedado pueblo si Dios no hubiese destruido la tierra. Por lo tanto, aquí es donde cobra sentido las Escrituras. ¿Por qué? Imagínense ustedes si tomáramos la versión fantasiosa, la versión fantasiosa. Entonces decimos, bueno, unos ángeles caídos bajan, violan a unas mujeres, tienen gigantes y Dios se enoja con el hombre porque estos ángeles violaron a las mujeres y destruye al hombre. ¿Por qué no destruye a los ángeles? Es injusto. Esa es la fantasía humana. Pero cuando entendemos como está escrito en la palabra, entonces Dios destruye la tierra y dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Serán sus días 120 años, que fue el tiempo que duró la predicación de Noé, para que la gente se arrepintiera, ¿sí? Entonces ahí sí hay justicia, porque fue el hombre el que se mezcló, fue su pueblo el que se mezcló con las hijas de los hombres. Después de Noé, después del diluvio, también hay dos simientes. Tenemos la descendencia de Sem y la descendencia de Cam, que van a estar en conflicto constantemente. Y así pasó constantemente, pasó todo el tiempo. Siempre hubo dos simientes, porque la Biblia dice en Génesis que iba a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente de la serpiente? Los que no reconocen a Dios y que tienen a Satanás por padre, como Cristo le dijo a los escribas y fariseos. Satanás es vuestro padre. Y después está la descendencia de la mujer, que son aquellos que reconocen a Dios como su padre, son los hijos de Dios, son los que empiezan a llamarse por el nombre de Jehová, adoptados por Dios como hijos adoptivos. Eso es lo que
dice Génesis capítulo 6 en contexto con el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que bueno, esta es una respuesta a una pregunta recurrente también, que es acerca de quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si ustedes quieren creer en ángeles caídos que se reproducen con las mujeres, o extraterrestres, o cosas por el estilo, o incluso lo que dice el libro de Enoc, que de aquí es de donde sale toda esa mitología, pueden creerlo si quieren, pero lo que no podemos hacer es que decir que la Biblia lo dice. La Biblia no dice eso, ¿sí? Lo dice la sabiduría o la mitología judía antigua. Así que bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, que puedan corroborar ustedes la historia en Génesis 4, 5 y 6. Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, denle a me gusta, déjenme aquí abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y ya saben que si quieren colaborar con este servidor pueden hacerlo con un enlace que les voy a dejar aquí en la descripción del video. Muchas gracias por haber visto este video, hasta la próxima.